¿Alguna vez te has preguntado por qué las despedidas nos duelen tanto? Esa opresión en el pecho cuando alguien se aleja, cuando un capítulo se cierra, cuando las manos que sostenías ya no están. Pero hoy, déjame revelarte algo que pocos comprenden. El adiós no es solo dolor, es un portal hacia la liberación más profunda que puedas imaginar. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras. Algo dentro de ti reconoce una verdad que has estado evitando, una verdad que podría transformar completamente tu existencia. Si sientes un escalofrío recorriendo tu columna ahora mismo, regálame un like, porque lo que voy a compartir contigo no son teorías vacías, sino verdades que harán temblar los cimientos de tus relaciones. Acompáñame en este viaje hacia el corazón del adiós, donde el final no es muerte, sino el más poderoso renacimiento. Existe una mentira que nos han contado desde niños, una ilusión hermosa pero devastadora, que aferrarse es amar. Que la verdadera devoción está en nunca soltar, en agarrarse con uñas y dientes a quien decimos querer. Pero ahora, bajo la luz cruda de la verdad, vamos a desgarrar ese velo juntos. El apego no es amor, es miedo disfrazado de devoción. Es la sombra deforme del amor verdadero, la prisión que construimos con nuestras propias manos mientras cantamos canciones de libertad. Y tú que te has quedado despierto hasta las 3 de la mañana esperando un mensaje, tú que has memorizado cada detalle de su rostro buscando señales invisibles, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. ¿Recuerdas esa relación donde te transformaste en alguien irreconocible? Donde cada día era una negociación constante entre tu dignidad y tu necesidad de no perderla? Donde la ansiedad se convirtió en tu fiel compañera, donde cada notificación hacía que tu corazón diera un vuelco. Eso no era amor, era adicción emocional, era dependencia, era la lenta erosión de tu ser más profundo. Y sin embargo, ahí estabas. Aferrado a la creencia de que si soltabas, todo terminaría. Como si el valor de tu existencia dependiera de la presencia de alguien más. Como si fueras un satélite destinado a orbitar eternamente alrededor de un planeta que ni siquiera nota tu presencia. La cruel paradoja es que cuanto más te aferrabas, más te alejabas. Cuanto más necesitabas, menos te deseaban. El universo tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? Precisamente aquello que intentamos retener con desesperación es lo que se nos escapa entre los dedos como agua, y aquello que soltamos con valentía, a veces, solo a veces, decide regresar por voluntad propia. Hay una sabiduría ancestral en el arte de soltar que hemos olvidado en nuestra cultura de posesión y control. Los antiguos sabios orientales lo entendían perfectamente. El desapego no es indiferencia, es la forma más elevada de amor. Es reconocer que el otro no te pertenece, nunca te perteneció. Es entender que el verdadero amor florece en la libertad, No en las cadenas doradas de la dependencia. Piensa por un momento en esa persona a la que has estado aferrándote. ¿La amas realmente o amas la idea que tienes de ella? ¿Amas su presencia o temes tu soledad? La respuesta a estas preguntas puede sacudir los cimientos de tu realidad emocional. El apego es como una droga que promete alivio pero entrega dolor a plazos. Cada dosis de validación temporal, cada migaja de atención que recibes refuerza el ciclo adictivo. Te convences de que no puedes vivir sin eso, de que morirás si desaparece. Pero ese pensamiento es la mayor mentira que te has contado a ti mismo. La verdad incómoda es que nadie muere de un corazón roto. Duele, claro que duele. A veces el dolor es tan intenso que parece insoportable. Pero incluso en ese abismo, algo en tu interior permanece intacto. Una chispa inextinguible que, si la nutras correctamente, puede convertirse en la llama que ilumine tu camino hacia la libertad. El primer paso hacia la liberación es reconocer tu adicción, admitir que has estado viviendo en función de alguien más, respirando el oxígeno que esa persona te proporciona. Solo cuando confrontamos nuestra dependencia podemos comenzar el viaje hacia la autonomía emocional. Y aquí viene la parte dolorosa pero necesaria. A veces, el único camino hacia la libertad es a través del adiós.
No un adiós temporal, no un adiós estratégico para provocar una reacción, sino un adiós honesto, profundo y definitivo. Un adiós que corta el cordón umbilical emocional que te ha mantenido en un estado perpetuo de infancia afectiva. Porque mientras no sepas decir adiós, estarás condenado a relaciones parciales, a amores a medias, a conexiones superficiales que satisfacen temporalmente, pero nunca nutren verdaderamente. Estarás atrapado en el limbo de lo que pudo ser, en lugar de abrirte a lo que puede ser. El adiós que libera no es un acto de rendición, es un acto de coraje supremo. Es mirar al abismo de la incertidumbre y dar un paso adelante en lugar de retroceder hacia la familiar pero tóxica comodidad de lo conocido. Es reconocer que mereces más que migajas emocionales, más que promesas vacías, más que potencial sin realizar. Este adiós del que hablo no es solo a una persona, es a una versión de ti mismo que ya no te sirve. Es despedirte del tú que mendiga amor, del tú que se conforma con menos, del tú que ha olvidado su propio valor. Y esa quizás es la despedida más difícil, pero también la más necesaria. Cuando finalmente comprendas la paradoja del apego, entenderás que soltar no es perder, es ganar, no es rendirse, es elevarse, no es terminar, es comenzar. Y ese entendimiento cambiará para siempre la forma en que amas, la forma en que te relacionas, la forma en que existes en este mundo. ¿Alguna vez has sentido esa certeza inquebrantable de que esta persona es tu alma gemela, tu otra mitad? ¿La pieza perfecta que completa el rompecabezas de tu existencia? Es una sensación embriagadora, casi mística. Te convences de que el universo conspiró durante eones para que ustedes se encontraran en este preciso momento, en este preciso lugar. Y quizás lo más seductor de todo, la ilusión de que será para siempre, que han descifrado el código secreto que les permitirá escapar de la estadística, de la entropía natural de las relaciones, del inevitable desgaste que el tiempo impone sobre todo lo que existe bajo el sol. Este espejismo de la conexión eterna es posiblemente la fantasía más hermosa y simultáneamente la más destructiva que hemos creado en torno al amor. Porque cuando construimos nuestra felicidad sobre la permanencia de algo tan volátil como los sentimientos humanos, estamos edificando sobre arenas movedizas. La verdad incómoda que nadie quiere confrontar es que las personas cambian. Tú cambias, ella cambia, él cambia. Los deseos, las necesidades, los sueños, las prioridades. Todo fluye constantemente, transformándose de maneras que ni siquiera podemos anticipar. Y a veces, estos cambios nos llevan por caminos divergentes. No porque alguien haya fallado, no porque el amor no fuera real, sino simplemente porque la vida es movimiento y el cambio es su única constante. Pero en lugar de aceptar esta realidad, nos aferramos al espejismo. Intentamos congelar el momento, preservar artificialmente lo que alguna vez funcionó. Y en ese esfuerzo desesperado por mantener vivo algo que ya ha cumplido su ciclo natural, creamos más sufrimiento del que jamás habríamos experimentado si hubiéramos tenido el valor de decir adiós a tiempo. Hay una crueldad particular en prolongar relaciones que ya han expirado emocionalmente. Es como habitar una casa que se está derrumbando, ignorando las grietas cada vez más grandes en las paredes, pretendiendo que el techo no está a punto de colapsar sobre nuestras cabezas. Y lo hacemos por miedo, miedo a la soledad, Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido que nos espera más allá de ese adiós necesario. Observa detenidamente tu relación actual o aquella a la que te aferras en recuerdos. ¿Estás viviendo una conexión real o sosteniendo artificialmente el cadáver de algo que ya murió? ¿Estás nutriendo un jardín vivo o regando flores de plástico? Estas preguntas requieren una brutal honestidad contigo mismo, una honestidad que duele, pero que también libera. El apego al espejismo de la conexión eterna nos ciega ante la belleza de los finales. Porque sí, los finales también pueden ser hermosos cuando los abrazamos con conciencia. Un final honesto honra lo vivido, reconoce su valor y su propósito, y permite que ambas partes sigan su camino hacia nuevos comienzos. Piensa en las estaciones.
El invierno no es el fracaso del verano, es simplemente otra fase, igualmente necesaria, igualmente valiosa. Así son los ciclos de nuestras relaciones. Algunas están destinadas a durar una vida entera, otras un par de años, otras apenas unos meses o semanas. Y todas, absolutamente todas, tienen un propósito en nuestra evolución personal. Hay personas que llegan a tu vida para quedarse, otras para enseñarte algo específico y marcharse. El problema surge cuando intentamos retener a quienes ya cumplieron su misión, cuando nos negamos a leer el mensaje que el universo nos está enviando a través de la discordia, la insatisfacción, la desconexión creciente. El espejismo de la conexión eterna también nos priva de una verdad liberadora, que somos completos por nosotros mismos. No necesitamos a nadie que nos complete, que llene nuestros vacíos, que repare nuestras grietas. Esa es una responsabilidad que solo nos pertenece a nosotros. Y cuando delegamos esa tarea en otra persona, estamos sembrando las semillas del resentimiento futuro. Porque inevitablemente, cuando esa persona no logre salvarnos de nosotros mismos, y nadie puede hacerlo, la culparemos por no ser suficiente, por no esforzarse lo necesario, por no entendernos como merecemos. Es un juego donde todos pierden, una trampa emocional de la que solo podemos escapar cuando aceptamos nuestra propia totalidad. El valor del adiós reside precisamente en esta comprensión, en reconocer que a veces la mayor prueba de amor hacia otra persona y hacia nosotros mismos es soltar. Es tener la valentía de decir, esto ya no nos sirve antes de que el resentimiento corrompa los buenos recuerdos. Es honrar lo vivido permitiendo que finalice con dignidad, en lugar de arrastrarlo hasta convertirlo en una parodia de lo que alguna vez fue hermoso. Y quizás lo más paradójico de todo, cuando desarrollamos esta capacidad de soltar, de decir adiós desde el amor y no desde el resentimiento, nos volvemos capaces de conexiones más profundas, más auténticas y, en cierto modo, más duraderas. Porque ya no amamos desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir quedarnos, mientras esa elección tenga sentido para ambos. El espejismo se disipa y en su lugar emerge una visión más clara, más honesta, más humana de lo que significa conectar con otro ser. No como dos medias naranjas incompletas que se buscan desesperadamente, sino como dos seres enteros que deciden, día tras día, caminar juntos mientras el camino sea compartido. En el fondo oscuro de nuestros apegos más obsesivos yace un monstruo silencioso, pero voraz, nuestra necesidad patológica de control. Nos engañamos pensando que si controlamos cada variable, si monitoreamos cada paso, si anticipamos cada escenario posible, podremos evitar el dolor. Podremos garantizar que esa persona se quede, que nos siga amando, que nunca nos abandone. Este es quizás el autoengaño más perverso de todos, porque mientras intentamos controlar lo incontrolable, nos alejamos precisamente de aquello que deseamos conservar. El control es el veneno del amor, la antítesis de la conexión auténtica, el muro invisible que nos separa de la intimidad verdadera. Piensa en tu comportamiento cuando el miedo al abandono te domina. Revisas obsesivamente su última conexión en WhatsApp. Analizas hasta el cansancio por qué tardó más de lo normal en responder a tu mensaje. Investigas cada nueva amistad que aparece en sus redes sociales. Te conviertes, sin darte cuenta, en un carcelero emocional, en un inspector de sentimientos ajenos. Y la ironía cruel es que cuanto más control intentas ejercer, menos control real tienes. Porque los sentimientos no se pueden encerrar, las emociones no se pueden legislar, el amor no responde a la vigilancia ni a la presión. De hecho, se marchitan bajo esas condiciones, como una planta privada de luz y aire. Esta ilusión de control se manifiesta de formas sutiles y no tan sutiles. Está en los celos disfrazados de preocupación, en las llamadas constantes justificadas como interés, en los mensajes de ¿dónde estás?, que pretenden ser casuales, pero son realmente verificaciones de estatus. En los intentos de modificar el comportamiento del otro para que se ajuste a nuestras expectativas, a nuestros miedos, a nuestras inseguridades.
El problema fundamental es que hemos confundido proximidad con intimidad, posesión con conexión. Creemos que si logramos mantener a esa persona en una órbita cercana, si conseguimos que sus acciones se alineen con nuestras expectativas, habremos asegurado su amor. Pero lo único que aseguramos es su eventual resentimiento, su asfixia, su deseo creciente de escapar. Porque nadie, absolutamente nadie, florece bajo el peso del control ajeno. El espíritu humano anhela libertad, espacio para expandirse, aire para respirar. Y cuando negamos eso a quienes decimos amar, no estamos amando realmente. Estamos poseyendo, estamos asfixiando, estamos matando lentamente lo que más deseamos preservar. El verdadero amor, ese que trasciende la necesidad neurótica de control, comprende una verdad fundamental. No podemos ni debemos intentar controlar los sentimientos de otra persona. Lo único que podemos controlar, y aún así de manera imperfecta, son nuestras propias respuestas, nuestras propias acciones, nuestra propia evolución interior. Y aquí es donde el adiós se convierte en el acto más liberador posible. Porque decir adiós, sea temporal o definitivo, es admitir nuestra falta de control. Es reconocer que no podemos forzar a nadie a quedarse, a amarnos, a elegirnos. Es rendirse, no ante el fracaso, sino ante la verdad. Y en esa rendición hay una paz que nunca encontraremos en la lucha por controlar lo incontrolable. Imagina por un momento cómo sería amar sin miedo. Amar sabiendo que esa persona podría irse mañana, y aún así elegir amarla hoy. Amar comprendiendo que no hay garantías, que no hay contratos irrompibles, que no hay promesas que el tiempo no pueda erosionar. Y aún así, elegir abrir tu corazón completamente, sin reservas, sin mecanismos de protección. Esta forma de amar, despojada de la ilusión del control, es infinitamente más vulnerable, pero también es infinitamente más poderosa, porque ya no amas desde el miedo, sino desde la libertad. Ya no te aferras, sino que te entregas. Ya no posees, sino que aprecias el regalo temporal de la presencia del otro en tu vida. El adiós, en este contexto, deja de ser una tragedia y se convierte en una posibilidad siempre presente que, lejos de amenazar el amor, lo profundiza. Porque solo cuando aceptamos que todo lo que amamos eventualmente nos será arrebatado, por el tiempo, por el cambio, por la muerte, podemos valorar verdaderamente el milagro de tenerlo ahora. Y paradójicamente, cuando soltamos la necesidad de control, cuando abrazamos la posibilidad del adiós, creamos el espacio para conexiones más auténticas, porque quien se queda a tu lado ya no lo hace por obligación, por manipulación o por miedo, sino por una elección libre y consciente renovada cada día. La mayoría de relaciones fracasan no por falta de amor, sino por exceso de control, por la incapacidad de permitir que el otro sea quien es, con sus contradicciones, sus misterios, sus partes inaccesibles, por el intento obstinado de convertir al otro en una extensión de nuestras necesidades, en lugar de un ser independiente con quien elegimos compartir un tramo del camino. Aprender a decir adiós es, en esencia, aprender a soltar el control. Es aceptar nuestra vulnerabilidad fundamental en un universo donde nada es permanente. Es comprender que la belleza del amor, como la belleza de la vida misma, reside precisamente en su naturaleza transitoria, no a pesar de ella. No encontraré a nadie como ella. Él es único, irrepetible, irreemplazable. Nadie podrá hacerme sentir lo que sentí a su lado. Estas frases, que hemos pronunciado o escuchado en los momentos de separación, revelan uno de los mitos más arraigados y dañinos sobre el amor, la creencia en la persona irreemplazable. Esta idea, romántica en apariencia pero profundamente tóxica en su núcleo, nos mantiene encadenados a relaciones que ya no nos nutren, a personas que ya no resuenan con quienes somos ahora, a dinámicas que más que elevarnos, nos hunden en la mediocridad emocional. Vamos a ser brutalmente honestos. Nadie, absolutamente nadie, es irreemplazable.
Y esto, lejos de ser una visión cínica del amor, es en realidad la puerta hacia una forma más madura y profunda de conectar con otros seres humanos. Lo que confundimos con irreemplazabilidad es en realidad la singularidad de cada conexión humana. Sí, es cierto que nunca encontrarás exactamente lo mismo con otra persona. Cada relación tiene su propio sabor, su propia frecuencia, su propia alquimia única. Pero diferente no significa inferior, distinto no significa menos valioso. El problema surge cuando idealizamos una conexión específica hasta el punto de convertirla en el estándar contra el cual medimos todas las demás posibilidades. Cuando hacemos esto, no solo nos negamos la oportunidad de descubrir nuevas formas de amar, sino que también ejercemos una presión injusta sobre quienes entran después en nuestra vida, condenándolos a competir con un fantasma, con una memoria selectivamente editada, con una versión mitificada de lo que realmente fue. Piensa por un momento en tu propia experiencia. ¿Recuerdas alguna vez haber estado devastado por una ruptura, convencido de que jamás volverías a sentir algo semejante? Y recuerdas, quizás meses o años después, haber conocido a alguien que te hizo sentir cosas diferentes, pero igualmente profundas, igualmente transformadoras. Esa experiencia común desmiente el mito de la persona irreemplazable. Lo que realmente sucede cuando nos aferramos a este mito es que nos resistimos al cambio natural de la vida. Nos negamos a fluir con las estaciones de nuestra existencia. Intentamos congelar un momento, preservar una conexión que ya cumplió su propósito, que ya nos entregó su enseñanza, que ya nos transformó de las maneras en que debía transformarnos. Aferrarse a la idea de que alguien es irreemplazable es, en el fondo, una forma de resistencia al flujo natural de la vida. Es negarse a aceptar que las personas entran y salen de nuestra existencia por razones que a veces comprendemos y a veces no, pero que siempre, invariablemente, sirven a nuestra evolución. Hay una sabiduría profunda en aceptar los finales, en comprender que algunas personas son viajeros temporales en el tren de nuestra vida. Suben en una estación, comparten un tramo del camino, nos enseñan, nos transforman, nos desafían, nos aman, y luego, en otra estación, bajan del tren. No porque el viaje juntos no fuera valioso, sino porque sus destinos y los nuestros son diferentes. Esta comprensión no disminuye el valor de lo compartido, al contrario, lo eleva. Porque cuando dejamos de ver las relaciones como posesiones permanentes y empezamos a verlas como encuentros sagrados, temporales y transformadores, podemos apreciar plenamente su belleza única sin la sombra del miedo, sin la ansiedad de la pérdida inevitable. El mito de la persona irreemplazable también nos ciega ante una verdad poderosa. En cada nueva etapa de nuestra vida necesitamos diferentes tipos de compañeros de viaje. La persona que fue perfecta para ti a los 25 podría no serlo a los 35 o a los 45, no porque haya algo malo en ella o en ti, sino porque ambos han cambiado, han crecido en direcciones diferentes, tienen ahora necesidades y propósitos distintos. Aferrarse a alguien bajo la creencia de que es irreemplazable puede convertirse en una prisión para ambos. Te impide a ti evolucionar plenamente hacia tu siguiente versión y le impide a esa persona seguir su propio camino de crecimiento. Es una forma sutil pero poderosa de estancamiento mutuo. El verdadero amor, ese que trasciende el ego y los apegos neuróticos, sabe cuándo es el momento de soltar. Sabe reconocer cuándo una relación ha completado su ciclo natural. Y en ese reconocimiento hay una profunda compasión, tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Decir adiós desde esta comprensión no es un fracaso, es un acto de amor. Es honrar lo que fue, permitiendo que lo que será emerja. Es agradecer las lecciones, los momentos compartidos, la transformación mutua, y luego, con el corazón abierto aunque duela, permitir que cada uno siga su camino. Y la belleza más grande de comprender que nadie es verdaderamente irreemplazable es la libertad que otorga. Libertad para recordar con gratitud en lugar de con amargura. Libertad para abrir espacios a nuevas conexiones sin la carga de comparaciones imposibles. Libertad, en última instancia,
para seguir descubriendo las infinitas formas en que el amor puede manifestarse en tu vida. Porque el amor, en su expresión más elevada, no es posesión, sino libertad. No es dependencia, sino celebración mutua. No es miedo a perder, sino gratitud por compartir, aunque sea temporalmente, el milagro de la existencia con otro ser en este vasto universo. Hay una palabra que hemos olvidado en nuestra cultura obsesionada con las segundas oportunidades, con no rendirse nunca, con luchar hasta el final. Dignidad. Y es precisamente la dignidad lo que está en juego cuando nos enfrentamos a la necesidad de un adiós. Porque existe una manera de irse y una manera de quedarse que preserva tu esencia, que honra tu historia, que respeta tanto tu dolor como tu esperanza. Y existe también una forma de aferrarse que te disminuye, que te reduce, que lentamente erosiona la imagen que tienes de ti mismo hasta convertirte en una sombra de quien solías ser. Observa a tu alrededor. Seguramente conoces a alguien, quizás eres tú mismo, que se ha quedado demasiado tiempo en una relación que ya no funciona, que ha tolerado desprecios, indiferencia, migajas emocionales con tal de no enfrentar el adiós. Has visto cómo, día tras día, su luz interior se apaga un poco más, cómo su voz, antes firme, se vuelve un susurro tímido, cómo su presencia, antes magnética, se desvanece en la habitación. Ese es el costo de negarse al adiós necesario, la lenta pero inexorable pérdida de la dignidad. No hay nada más devastador para el alma humana que permanecer donde ya no eres valorado, donde tu presencia es tomada por sentada, donde tu amor es recibido con indiferencia. Cada día que pasas en ese espacio es un día en que le dices a tu ser más profundo, no mereces más que esto, no eres digno de ser amado plenamente. Y lo más triste es que, eventualmente, comienzas a creerlo. Comienzas a aceptar que esa es tu porción en la vida, las sobras del festín emocional. Te convences de que pedir más sería avaricia, de que esperar reciprocidad es ingenio, de que soñar con una conexión plena es fantasioso. Lentamente, sin darte cuenta, internalizas la devaluación que has permitido. La dignidad del adiós reside precisamente en negarte a esta lenta muerte del espíritu. Es el acto revolucionario de decir, prefiero el dolor temporal de tu ausencia que el sufrimiento permanente de tu presencia a medias. Prefiero la incertidumbre de un nuevo comienzo que la certeza de una lenta degradación. Un adiós digno no surge del resentimiento, aunque el dolor pueda estar presente. No es un portazo furioso, ni una retahíla de reproches, ni un ultimátum desesperado. Es una decisión tranquila, consciente, madura, de honrar lo que fue y reconocer lo que ya no es. Es la comprensión serena de que algunas historias, por hermosas que hayan sido, deben llegar a su final natural. Hay una belleza profunda, casi sagrada, en la persona que sabe irse a tiempo. Que no espera a ser completamente destruida antes de dar el paso. Que reconoce las primeras señales de que algo fundamental se ha roto y actúa en consecuencia, con amor hacia sí misma y hacia el otro. Porque, paradójicamente, a veces el acto más amoroso que puedes realizar hacia otra persona es liberarla de una relación que ya no la nutre. Es permitirle seguir su camino sin el peso de tu expectativa, sin la culpa de tu sufrimiento, sin la responsabilidad de una felicidad que ya no puede proporcionarte. El adiós digno implica responsabilizarte completamente de tu propio bienestar emocional. Es comprender en lo más profundo que nadie más que tú tiene la obligación de hacerte feliz, de completarte, de darte propósito y significado. Y en esa comprensión hay un poder inmenso, una libertad que ninguna relación, por maravillosa que sea, puede proporcionarte. Piensa por un momento en cómo sería decir adiós no desde la desesperación del abandono, no desde el pánico de la soledad, sino desde la certeza tranquila de tu propio valor. Desde el conocimiento de que mereces una conexión que te refleje completamente, que celebre quién eres, que se maraville ante tu presencia tanto como tú te maravillas ante la suya. Este tipo de adiós no cierra puertas, las abre, no termina posibilidades, las crea, no te disminuye, te expande.
Porque cada vez que honras tu valor al punto de alejarte de lo que ya no te sirve, le estás diciendo al universo, merezco más que esto, estoy listo para más que esto. La dignidad del adiós también reside en cómo eliges recordar. Puedes convertir la historia compartida en un campo de batalla, cada memoria en un reproche, cada momento feliz en una acusación de traición. O puedes elegir honrar lo que fue, agradecer lo aprendido, celebrar los momentos de conexión real y seguir adelante sin el peso del resentimiento envenenando tu presente. Esta elección, porque es una elección, no una reacción automática, determina no solo cómo termina esa historia específica, sino cómo comienzas el siguiente capítulo de tu vida. Un adiós amargo te mantiene emocionalmente encadenado a lo que intentas dejar atrás. Un adiós digno te libera para recibir nuevas experiencias con el corazón abierto, no endurecido ni temeroso. Y quizás lo más importante, la dignidad del adiós establece el patrón para todas tus futuras relaciones. Cuando te niegas a aceptar menos de lo que mereces, cuando estableces claramente que prefieres estar solo que mal acompañado, estás creando un campo energético que naturalmente atraerá conexiones de mayor calidad, de mayor profundidad, de mayor autenticidad. El universo responde no a tus palabras, sino a tus acciones, no a lo que dices querer, sino a lo que demuestras estar dispuesto a aceptar. Y cada vez que te quedas donde tu alma se marchita, donde tu luz se apaga, estás enviando un mensaje inequívoco. Esto es suficiente para mí. No aspiro a más. La invitación es clara. Aprende a decir adiós con la misma gracia, el mismo respeto, la misma profundidad con que aprendiste a decir hola. Honra los finales tanto como celebras los comienzos. Y en ese equilibrio, en esa capacidad de fluir con los ciclos naturales de la vida, encontrarás una paz que ningún apego desesperado puede proporcionar. Toda despedida verdadera es también un nacimiento, un portal hacia una versión de ti mismo que aún no conoces, que está esperando emerger desde las cenizas de lo que fue. Este es quizás el secreto mejor guardado del adiós, su inmenso poder transformador. Hay un momento específico en el proceso de dejar ir que marca el punto sin retorno, el instante preciso en que cruzas el umbral entre lo conocido, por doloroso que sea, y lo desconocido, por prometedor que parezca. Ese momento no llega cuando pronuncias las palabras de despedida, ni cuando empacas sus cosas, ni siquiera cuando borras su número. Llega, silencioso y profundo, cuando en lo más íntimo de tu ser, aceptas completamente que esa historia ha terminado. Y es precisamente en ese momento de aceptación total, de rendición completa ante lo que es y ya no puede cambiarse, cuando comienza el verdadero renacimiento. Porque solo cuando dejas de gastar energía en intentar resucitar lo muerto, puedes dirigir esa misma energía hacia crear lo nuevo. El adiós, cuando es honesto y completo, crea un vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. Algo nuevo siempre vendrá a ocupar el espacio que has liberado. La pregunta crucial es, ¿qué permitirás que lo ocupe? ¿Más de lo mismo? ¿Otra relación con los mismos patrones disfrazados de rostros nuevos? ¿O algo verdaderamente transformador? Algo que refleje al ser en el que te has convertido a través del fuego de la pérdida. Porque no nos engañemos, el dolor de la separación es un fuego. Puede consumirte o puede forjarte. Puede reducirte a cenizas o puede transformarte en una versión más refinada, más auténtica, más poderosa de ti mismo. La diferencia no reside en la intensidad del fuego, sino en cómo eliges relacionarte con él. Aquellos que intentan escapar del fuego, a través de relaciones rebote, de adicciones, de distracciones constantes, nunca experimentan su poder transformador. Se condenan a repetir los mismos patrones una y otra vez, a atraer las mismas dinámicas con diferentes rostros, a vivir la misma historia con distintos personajes. Pero aquellos que tienen el coraje de permanecer en el fuego, de sentir cada llamarada de dolor, de observar cómo las llamas consumen todo lo que ya no les sirve, las expectativas irreales, las creencias limitantes, los patrones de apego inseguro, emergen del otro lado irreconocibles. No porque hayan perdido su esencia, sino porque por primera vez la han encontrado.
libre de las capas de condicionamiento que la ocultaban. Este es el regalo oculto en el adiós, la oportunidad de conocerte a un nivel que nunca fue posible mientras estabas fusionado con otra persona, mientras tu identidad estaba entrelazada con la suya, mientras tu valor dependía de su validación. En el silencio que sigue a la tormenta emocional de una separación, si tienes el valor de habitarlo plenamente, descubrirás aspectos de ti mismo que habías olvidado o que nunca antes habías notado. Talentos que dejaste de lado para complacer a otro. Sueños que archivaste porque no encajaban en la narrativa compartida. Partes de tu personalidad que reprimiste porque generaban tensión o desaprobación. El renacimiento post-adiós no se trata solo de seguir adelante, en el sentido superficial que nuestra cultura promueve. No se trata de encontrar rápidamente a alguien más para llenar el vacío. Se trata de una transformación profunda, de un desmantelamiento y reconstrucción de tu identidad, de tu relación contigo mismo, de tu manera de estar en el mundo. Y este proceso, por doloroso que sea, es también profundamente liberador. Porque en el espacio creado por el adiós, tienes la oportunidad única de reimaginar tu vida completamente, de cuestionar suposiciones que habías dado por sentadas, de redefinir qué significa para ti el amor, la conexión, la intimidad, de establecer nuevos estándares basados no en el miedo a la soledad, sino en un profundo respeto por ti mismo. El adiós te devuelve a ti mismo, y en ese retorno hay un potencial infinito, porque estás conociendo a un ser nuevo, moldeado por la experiencia, pero no definido por ella. Alguien que ha atravesado el fuego y ha descubierto que no solo sobrevivió, sino que se transformó en algo más fuerte, más auténtico, más capaz de amar verdaderamente. Este es quizás el secreto mejor guardado sobre los finales. No son realmente finales, son portales, umbrales, puntos de transición entre una versión de ti mismo y otra. Entre una forma de amar y otra más elevada. Entre una manera de estar en el mundo y otra más auténtica. Y cuando comprendes esto, el adiós pierde su poder de devastarte. Sigue doliendo, por supuesto, porque el dolor es el precio que pagamos por haber amado verdaderamente. Pero junto al dolor hay ahora algo más. Una curiosidad expectante por descubrir quién serás al otro lado de esta transformación. Una intuición profunda de que algo magnífico está gestándose en el aparente caos de la pérdida. El verdadero poder del adiós radica precisamente en esto, en su capacidad para desnudarte completamente, para despojarte de todo lo que creías ser, y en ese vacío fértil permitir que emerja quien realmente eres. No quien te han dicho que debes ser, no quien has pretendido ser para ser amado, sino tu esencia más auténtica, tu verdad más profunda, tu poder más puro. Y desde ese lugar de autenticidad recién descubierta, desde esa conexión íntima contigo mismo que solo se hizo posible a través del adiós, estás finalmente listo para crear relaciones de una calidad completamente diferente. Ya no basadas en la necesidad, sino en la abundancia. No en el miedo, sino en la libertad. No en la dependencia, sino en la interdependencia consciente entre seres completos. El adiós, cuando lo abrazas plenamente, no te empequeñece, te expande más allá de lo que creías posible, te revela dimensiones de ti mismo que permanecían ocultas, te conecta con una fuente de fortaleza interior que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta a través del portal del dolor consciente, de la pérdida aceptada, del vacío habitado plenamente. Y en ese descubrimiento está la semilla de todas las conexiones futuras que merecerás porque finalmente te conoces, te valoras y te amas lo suficiente como para no aceptar menos de lo que sabes en lo más profundo de tu ser que mereces. El camino que recorrimos juntos no termina en estas palabras, continúa en el latido que ahora mismo resuena en tu pecho, en esa intuición que te susurra que es tiempo de soltar lo que ya no nutre tu alma. Mira tus manos por un momento. Esas mismas manos que se aferraron tan desesperadamente ahora pueden abrirse, pueden liberar,
Pueden bendecir lo que fue y dar la bienvenida a lo que será. Porque el adiós nunca es solo un final, es el bisturí sagrado que separa lo que fuiste de lo que estás destinado a ser. Hay una parte de ti que ya lo sabe, que siempre lo ha sabido. Quien no aprende a despedirse está condenado a vivir atrapado en historias inconclusas, en versiones disminuidas de sí mismo. No te conformes con las migajas emocionales que has estado aceptando. No permitas que el miedo te mantenga prisionero en relaciones que ya expiraron. El precio de no actuar es mucho más alto que el dolor temporal de la despedida. Si estas palabras han despertado algo dentro de ti, deja tu comentario con la frase «Libero lo que ya cumplió su propósito». Y prepárate, porque lo que viene después del adiós consciente es la más grandiosa versión de ti mismo, esperando pacientemente a que tengas el valor de atravesar el portal.